Liturgia para hoy 9 de noviembre. Dedicación de la Basílica de Letrán. Fiesta Blanco. Semana 32 del tiempo ordinario. Dedicación de la Basílica de Letrán. La Basílica de Letrán es la catedral del Papa. De entre todas las iglesias de Occidente, esta es la primera en antigüedad y dignidad. Fue construida por el emperador Constantino hacia el año 320. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo el principio y el fundamento de la unidad. Antífona. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que con piedras vivas y elegidas preparas el templo eterno de tu gloria, multiplica en tu iglesia el espíritu de tu gracia, que le diste para que tu pueblo fiel crezca siempre hacia la edificación de la Jerusalén celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura del libro de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 2, 8 al 9 y 12. En éxtasis vi un personaje que me llevó a la entrada del nuevo templo de Jerusalén. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente, es decir, hacia donde miraba el templo. El agua bajaba por el lado sur del altar, siguiendo el costado derecho. Luego me hizo salir de la explanada del templo por la puerta norte, y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. El agua iba corriendo por el costado derecho. Entonces me dijo: esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta el valle del Jordán, para desembocar en el mar muerto. Cuando llegue a él, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte a donde llegue esta corriente, podrán vivir animales de toda clase y peces en abundancia, porque el agua de este río convertirá el agua salobre a agua dulce, y habrá todo género de vida. En las dos orillas del río crecerán árboles frutales de toda clase. Sus hojas nunca se marchitarán, ni su fruto se acabará jamás. Darán cosecha cada mes, porque están regados con el agua que emana del santuario. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 45. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Tú estás en medio de nosotros, Señor. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Tú estás en medio de nosotros, Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Elegí y consagré este templo, dice el Señor, para que esté en él mi nombre eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Estando cerca de la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a otros en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero, y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi Padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me devorará. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron: ¿qué pruebas nos das de que tiene derecho a hacer esto? Jesús les respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron: 46 años llevan restaurando este santuario, ¿y tú lo vas a reconstruir en 3 días? Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración universal. Jesús fundó su iglesia sobre la piedra inconmovible de los apóstoles y encargó a Pedro que confortara a sus hermanos. Unamos nuestra oración a la de toda la iglesia diciendo: guía a tu pueblo, Señor. Por el Papa, su Santidad Francisco, para que ejerza su ministerio de mantener la comunión entre las iglesias y goce de la estima de todos los fieles católicos. Oremos. Guía a tu pueblo, Señor. Por la iglesia que peregrina en Roma y tiene su catedral en la Basílica de San Juan de Letrán, para que, guiada por el sucesor de Pedro, presida en la caridad a todas las comunidades cristianas. Oremos. Guía a tu pueblo, Señor, por quienes carecen de una vivienda digna, y los que pasan la noche a la intemperie, para que encuentren la solidaridad de los hombres y sientan la protección de Dios. Oremos. Guía a tu pueblo, Señor, por todos los fieles, para que seamos auténticas piedras vivas y vivamos como templo del Espíritu Santo. Oremos. Guía a tu pueblo, Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas con la oración de tu iglesia, que ora en el Espíritu en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Acoge, Señor, los dones que te presentamos y concede a quienes te suplican obtener aquí la fuerza de los sacramentos y el fruto de su entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Como piedras vivas, ustedes entran en la construcción del templo espiritual para ejercer un sacerdocio santo. Oración después de la comunión. Oh Dios, que quisiste darnos un signo de la Jerusalén celestial en la iglesia terrestre, concédenos por la participación de este sacramento, ser templo de tu gracia y llegar a la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que, bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. Amén.
para meditar. Ezequiel fue un profeta que sufrió junto con su pueblo la terrible experiencia del destierro en el siglo VI a.C. Su dolor aumentó cuando se enteraron de que Jerusalén había sido destruida y su templo profanado por los paganos. En Babilonia, el profeta tiene visiones llenas de imágenes simbólicas con las que consuela y da esperanza a los israelitas. En la que hoy leemos, ve el templo restaurado, convertido de nuevo en signo de la presencia de Dios entre su pueblo. Las aguas que brotan del templo, o sea, que vienen de Dios, lo purifican y lo curan a todo su paso, y hacen que los campos produzcan frutos, y que el mar muerto se llene de vida. Un hermoso símbolo de la novedad que Dios está proyectando, novedad de corazón y de espíritu. San Pablo tiene una concepción muy dinámica de la comunidad como edificio en construcción. Él es el arquitecto, pero no se siente protagonista, porque el cimiento no puede ser otro que Jesús, y cada uno de los cristianos es como una piedra viva, que se va ensamblando en la construcción del templo de Dios, y en el que habita el Espíritu Santo. Los judíos le pidieron cuentas a Jesús sobre su violencia en cuanto a la reacción al expulsar del templo a los vendedores y cambistas. Jesús responde de una manera enigmática: destruyan este templo y en 3 días lo levantarán. El evangelista se encarga de guiarnos. Hablaba del templo de su cuerpo. El templo nuevo es Cristo mismo. En torno a Él, en su presencia, se reúne la comunidad, y en Él es donde experimenta la presencia y la gloria de Dios Salvador. Las lecturas nos ayudan a entender qué es la iglesia, y dentro de ella los templos, o sea, el templo, edificio, y el templo comunidad. El agua que brota del templo es un símbolo de la gracia que emana de Cristo, de Dios, de su Espíritu, y que transforma todo lo que toca. Las iglesias son el lugar adecuado para las celebraciones sacramentales de la comunidad cristiana. El agua apunta de modo especial al bautismo. Tal vez por lo del baptisterio de Letrán, pero todos los sacramentos emanan de Cristo vivo y vivificante, como dice el catecismo. Los sacramentos nos van haciendo crecer y madurar como comunidad de Cristo. La iglesia es siempre un edificio en construcción. Todos somos edificios de Dios, que se ha de construir sobre Cristo, lo que por una parte nos hace sentir un respeto profundo a la comunidad y por otra nos compromete en una tarea coordinada de edificación y crecimiento. Todos somos piedras y todos somos obreros de la construcción. Las palabras de Cristo, después de la cena de los vendedores, nos indican la identidad de este edificio eclesial, el cuerpo de Cristo, o sea, Él mismo, el Señor resucitado, en nuestro verdadero templo. Él nos convoca y reúne, Él nos llena de su luz y de su vida, y nosotros vamos siendo su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros sus miembros. Se trata de una visión dinámica de la Iglesia de Cristo, de esa comunidad que estamos construyendo en el mundo, como la luz de las naciones, y sal y fermento y punto de referencia y fuente de esperanza para toda la sociedad, con unidad interior y con ímpetu misionero. Reflexionemos. ¿Son nuestros templos lugares de culto y encuentro? ¿Manantiales de agua viva y de eternidad? ¿El cuerpo glorioso de Jesús ensancha nuestro deseo de plenitud y de vida eterna? Oremos. Te pedimos, Señor, que cada día reconozcamos que el verdadero lugar de nuestro encuentro entre Dios y el hombre lo constituye la persona de Jesús. Amén.